Amados hermanos, paz a vosotros. Bienvenidos a una transmisión más donde esperamos de que en esta oportunidad, al escuchar la bendita palabra de Dios, sea de mucha bendición para cada uno de los que estamos aquí presentes, dispuestos para oír el mensaje de la bendita palabra de nuestro Dios. Queremos agradecerles a cada uno de los que ya están en esta transmisión y de igual manera a usted, hermano y amigo, que de una u otra manera estará escuchando este mensaje. El propósito es de que la palabra de Dios pueda llegar a los corazones de todos y que cada día al escuchar estos mensajes vayamos conociendo, aprendiendo más de los misterios de nuestro Dios. En esta oportunidad vamos a estudiar un precioso tema, el cual se le ha titulado 4 evidencias de tener el Espíritu Santo. Sí, así como usted lo acaba de escuchar. 4 evidencias de tener el Espíritu Santo. No es que solamente sean 4 evidencias, hay más, pero hoy vamos a procurar hablar de 4 evidencias. Si el tiempo nos da, pues posiblemente vamos a ver las 4 evidencias. De lo contrario, vamos a ver menos, pero vamos a procurar ver si podemos analizar en la palabra de Dios estas 4 evidencias. Para esto vamos a tomar las escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículo 1 al versículo 7, donde la palabra de el Eterno nos dice de la siguiente manera. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído ni si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran en todo como unos 12 hombres. Amén. Hemos leído la palabra de Dios para dar fe de lo que hoy vamos a estudiar. 4 evidencias de tener el Espíritu Santo. Queridos hermanos, queridos amigos, en una de las misiones, porque fueron varias, pero en una de las misiones del apóstol Pablo, se fundó o se abrió una obra, una congregación en la ciudad de Éfeso. Esta congregación fue muy próspera. Al mismo tiempo, fue una congregación que estuvo llena del Espíritu Santo. Se movía el Espíritu Santo en esa congregación. Pero establecer esa congregación en Éfeso no fue nada fácil. Costó mucho. Entonces, en el principio, esta obra no se veía como que no quería funcionar muy bien. Pero en el transcurso del que el tiempo iba pasando, esa obra comenzó a ser próspera, comenzó a crecer
tanto en miembros como en el mover del Espíritu Santo. Pablo, en una oportunidad, visitó esta congregación y al visitarla encontró a unos discípulos. Dice la escritura que en total fueron 12. Encontró 12 discípulos. Estos eran nuevos en la congregación. Ellos empezaban a caminar en el evangelio. Y Pablo les hace la pregunta y les dice, Pablo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Esto nos da a entender de que estos discípulos, ellos ya eran bautizados en agua. Ellos ya habían sido bautizados en agua. Y les pregunta Pablo que si habían recibido, óigase bien, si ellos habían recibido el Espíritu Santo, es decir, si ellos habían recibido el don del Espíritu Santo. Pero ¿cuál fue la respuesta de estos 12 varones? La respuesta fue, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermanos, que estos hombres, ellos a pesar que ya habían sido bautizados en agua, ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Ellos no lo habían recibido. En cambio, óigase bien, en cambio era importante que lo recibieran. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el sello y la garantía para ser salvos. Óigase bien, hermano y amigo, lo que estamos explicando. Decimos que estos varones ya eran bautizados en agua, pero ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Ahora, era necesario que lo recibieran. ¿Por qué? Porque el recibir el Espíritu Santo, es el sello de garantía para todo cristiano, para todo evangélico, para ser salvo. Es decir, que si no se tiene ese sello del Espíritu Santo, la salvación está lejos de nosotros. ¿Ah? A pesar de que ellos ya eran bautizados. Ahora bien, es por esta razón que hoy vamos a analizar las 4 evidencias de tener el Espíritu Santo. Hermanos, Pablo les dice que Juan los bautizó en agua, pero al creer en Jesús se recibía el Espíritu Santo. Dice bien, Pablo les explica y les dice, bueno, ustedes ya fueron bautizados en agua, pero es necesario creer en Jesús para recibir el Espíritu Santo. Pues ellos le dicen, nosotros ya fuimos bautizados en el bautismo de Juan, y Juan bautizaba para arrepentimiento. Ahora bien, veamos lo que dice el versículo 5 del capítulo 19 de Hechos que tenemos en consideración. El versículo 5 dice, oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo, óigase bien, dice, Pablo explica a ellos de que era necesario recibir el Espíritu Santo. Y cuando Pablo les estaba explicando, entonces dice que ellos al oír esto, ¿verdad? Ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ojo con lo que vamos a decir en este momento. Hermanos, ellos ya habían sido bautizados en agua. Ya quedó ya hubo evidencia de que ellos sí ya habían sido bautizados en agua. Y con lo que dice el versículo 5, hermanos, da a entender o parece, se ve pues que como que era necesario un segundo bautismo. Fíjense bien, dice el versículo 5, oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
nos da a entender como que después de bautizarse en agua, era necesario que hubiera un segundo bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora bien, así parece, ¿verdad? Así parece como que hubiera un segundo bautismo. Ahora, lo que quiere decir acá es que cuando Pablo les explicó esto, fíjense bien, cuando Pablo les explicó todo esto, viene Pablo y les puso las manos a estos varones. Les puso las manos. Y al momento que Pablo les pone las manos, ¿qué pasó? Ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió después? Lo que sucedió después fue que ellos empezaron a hablar en lenguas y ellos profetizaron. Ahora, no me pregunten a mí qué lenguas hablaron, ¿verdad? Pero con seguridad, pues sabemos de que hablaron hebreo, hablaron, pudieron hablar otro idioma, otros tipos de idioma, pues dice que ellos hablaron en lengua, ¿verdad? Pero que no podemos decir con seguridad, con certeza, qué idioma ellos hablaron, pero que sí hablaron otros idiomas. Y al mismo tiempo dice, profetizaron, es decir, que comenzaron ellos a hablar de los misterios de Dios. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Pablo les impuso las manos. Entonces ellos recibieron el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué podemos decir de todo esto? ¿Que hubo un segundo bautismo? No, no hubo un segundo bautismo. Lo que sucedió fue de que era necesario que ellos, después de el bautismo en agua, ellos pudieran recibir el Espíritu Santo a través de la imposición de manos que Pablo les hizo. Ahora, la pregunta que les hizo a ellos, ¿verdad? ¿Cuál fue la pregunta? Les dice, en versículo 2, vea la pregunta que Pablo les hizo a estos varones. Les dice en el versículo 2, díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora la pregunta que les hizo a ellos, hagámosla para nosotros. ¿Sí? Ahora esta pregunta, hagámosla para nosotros. Hermano y hermana, usted que ya es bautizado en agua, óigase bien, ¿ha recibido usted los dones del Espíritu Santo? ¿Tiene usted, se siente seguro que tiene los dones del Espíritu Santo? Usted que ya se bautizó en agua. Hermano, es por eso que es necesario explicar este tema. Es necesario que por eso le pongamos atención lo que hoy vamos a estudiar. ¿Cómo se llama el tema? 4 evidencias de tener el Espíritu Santo. A través de estas evidencias, usted, hermano, se va a dar cuenta, se va a dar cuenta si realmente usted ya recibió los dones del Espíritu Santo. Porque usted ya fue bautizado en agua, ¿verdad? Entonces, es necesario tener el Espíritu Santo, tener esos dones. Ahora, ¿ya los recibió usted? Bueno, aquí vienen las evidencias. Y cuando usted vea las evidencias, entonces, si usted las tiene, no se preocupe. Porque con la seguridad le voy a decir que el Espíritu Santo está con usted. Lo tiene, lo ha recibido. Pero si estas evidencias no las tiene, entonces hay que preocuparse un poco, ¿verdad? La primera evidencia, vamos a ver cuál es, ¿verdad? Hermanos, en la primera evidencia es que cuando nos bautizamos, fíjese bien, cuando nos bautizamos,
todo aquel que se bautiza debe haber un cambio en nuestras vidas. ¿Para qué? Para bien. Todo aquel que se bautiza tiene que vérsele un cambio en la vida. Pero a alguien que se bautiza y no se le ve ningún cambio, fíjese bien, entonces, lógicamente que nada, pues, ¿verdad? Sigue viviendo lo mismo, igual, ningún cambio, ¿verdad? Hermanos, hay un proverbio que dice, alábete el extraño y no tu boca. ¿Ve? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien se bautiza, ¿quién va a ver ese cambio? Lo va a ver el extraño. Aquel que nos ha conocido antes, cómo éramos. Y ahora ha visto el cambio en nosotros. Ve cómo nosotros no somos los mismos. Por eso dice el proverbio, alábete el extraño. El extraño va a decir, no, hombre, yo conozco a Julano, yo conozco al hermano, yo sé cómo él era antes y qué cambios se le ha visto, qué diferencia ahora. Hoy no es el mismo que yo conocí antes. Eso es bonito cuando alguien habla de uno así, pero qué feo es cuando dicen de uno que no ven ningún cambio en uno. Se ve feo eso. Ahora bien, el primer cambio, óigase bien, el primer cambio que debe haber en aquel que se bautiza, o la primera evidencia de la que vamos a hablar, es el fruto del amor. Fíjese bien, es la primera evidencia que debe tener una persona cuando se ha bautizado. El fruto del amor, ¿verdad? En primera de Juan, capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Fíjese bien, la primera evidencia es el fruto del amor. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Tenemos esta evidencia? ¿Estamos rebosando de amor? ¿Tenemos este fruto? ¿Verdad? Y este mandamiento del amor no es nuevo, dice aquí Juan. Este es un mandamiento antiguo. Este mandamiento lo conoció Abraham, lo conoció Noé, lo conoció Moisés, lo conocieron los profetas, los apóstoles. No es nuevo, es antiguo el amor. Y hoy el amor debe ser una evidencia que debe existir en cada uno de nosotros. Esta evidencia debe mostrarse, óigase bien, esta evidencia del amor se debe mostrar primeramente con la familia. Cuando alguien
alguien ya se ha bautizado y, y empieza ese cambio, debe mostrar el amor en la familia. Pero qué feo es cuando alguien en la familia no se ve. Viven siempre en problemas con la familia. Esta evidencia del amor se debe mostrar con los hijos. Debe haber amor con los hijos. Debe haber amor con la esposa. Debe haber amor con los hermanos. Y también debe haber amor con el prójimo. Fíjense bien, porque alguien que ya se ha bautizado debe mostrar amor con todos. Y esto es importante, que la gente cuando lo ve a uno diga, no, qué amoroso es el hermano, ni la sombra de lo que era antes. Antes yo lo conocí que era una persona orgullosa, una persona que no le hablaba a nadie, una persona con problemas, una persona que, pero ahora no. Hoy es un hombre, es una mujer, pero amoroso, amorosa. Y qué bonito es cuando hablan en bien de uno, porque le están viendo el cambio a cada uno. Ahora, si esta evidencia está en usted, hermano y hermana, usted siéntase feliz, siéntase contenta. ¿Por qué? Porque tiene el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con usted, porque usted se está dando cuenta que ya no es la misma persona problemática de antes. Hoy es una persona que rebosa el amor en usted para toda, como dijimos, para la familia. ¿Para quién más dijimos? Para la familia, para los hijos, para la esposa, para los hermanos, para el prójimo. Un amor, debe haber amor para todos, ¿verdad? Si nosotros vemos en el mundo toda la gente dice que tiene amor. Todo mundo dice que tiene amor, pero ¿cómo es ese amor? Es un amor falso, es un amor que no es verdadero. Pero ¿cómo debe ser el amor que debe mostrar el cristiano? Tiene que ser un amor verdadero, un amor que de verdad salga de lo profundo del corazón. Hermano, Jesús exhortaba ¿a quiénes? A los escribas y a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos, oiga bien, ellos tenían amor. Los escribas y fariseos, ellos tenían amor. Ahora, si tenían amor, ¿por qué Jesús los exhortaba? Los exhortaba porque ellos tenían amor entre ellos mismos, pero no tenían amor para los demás. Solo entre ellos tenían amor. Allí también nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano. Debemos tener mucho cuidado, porque el amor no se debe mostrar solo entre nosotros mismos. El amor debe mostrarse para todos, para todos. ¿Por qué? Porque si tenemos el Espíritu Santo, entonces el amor debe mostrarse para todos, ¿verdad? Y esa es una evidencia de la cual nosotros debemos estar seguros si la tenemos o no la tenemos. Dice el versículo 10, el que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo, dice, en él. Es decir, si nosotros todavía, hoy, que ya somos bautizados, si nosotros todavía tenemos raíces de amargura y no tenemos amor, ¿en qué estamos? Estamos en tinieblas, no estamos en la luz. Por eso, hermano, hay que tener cuidado. En Primera de Juan, capítulo 3, vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído
Eh, perdón, estábamos en Primera de Juan, capítulo 3. Estaba aquí un poco ah, leyendo otro versículo que no era. Estamos leyendo Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Ese es. Dice, Primera de Juan 2, 7. Hermanos, no os escribo, dice, mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Decíamos que este mandamiento del amor es antiguo y por lo tanto no debemos pasarlo por alto. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda evidencia. Ya hablamos de la primera. Si nosotros estamos rebosando de amor, si tenemos amor para todos, sintámonos felices. Pero si no lo tenemos, si no tenemos amor, allí sí tenemos problemas. Segunda evidencia es el perdón. Fíjese bien, la segunda evidencia es el perdón. En Mateo capítulo 6, versículo 14, dice lo siguiente. Mateo capítulo 6, versículo 14. Mire lo que dice. 6:14. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonares a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es importante también, como una segunda evidencia que tenemos el Espíritu Santo. Pero si nosotros, óigase bien, no hemos aprendido a perdonar, allí vamos a tener problemas también. Tenemos problemas si no hemos sabido perdonar. Y recuerde, hermano y amigo, que el perdón, a muchas veces hay casos donde verdaderamente cuesta perdonar. Cuesta perdonar. Hermanos, en la Biblia se hablan de muchos casos, ¿verdad? Donde hombres que les costó perdonar, pero nosotros tenemos que tener la capacidad, si es que tenemos el Espíritu Santo, debemos tener la capacidad de perdonar, sea cual sea la circunstancia o lo que hayamos nosotros, en lo que hayamos sido ofendidos. Hay que perdonar. El perdón es una evidencia grande. Allá le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7, dije, el que preguntó dijo, hasta 7. Y Jesús le dijo, no, hasta 7 no, hasta 70 veces 7. Alguien dice, pues 490 veces tengo que perdonar a mi hermano. No, no son 490 veces. Lo que Jesús quiso decir es que hay que perdonar en todo momento. Hay que perdonar. No hay que estar viviendo con esas cosas en nuestro corazón, porque eso, ¿verdad?, nos va a afectar para nuestra salvación. La tercera evidencia que tenemos es la fe. Si alguien tiene el Espíritu Santo, debe tener fe. Y esta fe debe ser una fe donde verdaderamente la demostremos que tenemos fe. Porque decir tengo fe, si todo el mundo dice que tiene fe, todo el mundo, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11, versículo 6, mire lo que dice. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Mire lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Para agradar a Dios es necesario tener evidencia que somos de fe.
Pero esta fe no debe ser una fe fluctuante. No debe ser una fe por un momento. Debe ser una fe que verdaderamente la tengamos, ¿verdad? Cuando nos convocan a la congregación, ¿cómo tenemos que ir? Con fe, ¿verdad? Con mucha fe. Pero si no vamos con fe, ¿a qué vamos? A ver qué es lo que escuchamos, a ver quién anda en chambres, quién anda en esto, en lo otro, y vamos a oír problemas. No, a la congregación no vamos a eso. Vamos porque tenemos fe que vamos a escuchar palabra de Dios. Así que, hermano, si nosotros tenemos esta evidencia y tenemos fe, téngalo seguridad que el Espíritu Santo está con nosotros. Pero si nuestra fe es falsa, nuestra fe es vana, entonces también tenemos problemas. Cuarta evidencia. La cuarta evidencia es tener shalom, es tener paz. Cuando uno se bautiza, debe haber ese cambio en nosotros. Debemos ser hombres y mujeres de paz. No debemos guardar rencor. Cuando nosotros le deseamos la paz a nuestro hermano, debe salir de lo más profundo de nuestro corazón. En Juan capítulo 14, versículo 27, mire lo que dice. Juan 14, 27. Dice así la bendita palabra de Dios, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús decía, yo les doy una paz, pero no como la paz que da el mundo, yo os la doy. Y esa paz es la que nosotros debemos dar. Esa paz es la que debemos tener con nuestros hermanos. Esa paz es la que debemos tener con nuestra familia. Esa paz es la que debemos tener con el mundo. Una paz verdadera. Cuando usted le dé la paz a su hermano, désela de corazón, que verdaderamente está en paz con él. Y esa es una evidencia que el Espíritu Santo está con nosotros. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tener shalom, tener paz. ¿Con quién? Con todos, hermanos. Una paz con todos. Salmo 34, versículo 14. Con esto vamos a ir ya finalizando. Salmos 34, versículo 14. Mire lo que dice. Dice así la palabra de Dios. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Así sencillito, ¿verdad? Así de sencillo. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Si tenemos esta evidencia de la paz, ya la hicimos, hermanos. Ya la hicimos. Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces hemos hablado de 4 evidencias de tener el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son? Tener amor, dice bien, tener amor, saber perdonar, tener paz, ¿y qué más? Fe. Y tener fe, tener fe. Así que, hermano, qué bonito, qué hermoso es. Y si tenemos esto, que el Eterno nos guarde y nos ayude para seguir adelante. Vamos, hermanos míos, en esta oportunidad a orar.